Génesis capítulo 2, versículos 18 hasta el 25. Aunque déjeme decirle que específicamente vamos a centrar nuestra atención en los versículos 22 al 24. También permítame comentarle que por unos domingos vamos a estacionarnos aquí en este pasaje del libro de Génesis, pues vamos a abordar la institución del matrimonio a lo largo de varios sermones. Por cierto, cuando tuvimos la serie del Evangelio de Mateo, usted podrá escuchar, está en nuestro sitio web, los sermones predicados en ese entonces con respecto a la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio. Así que continuamos con la exposición de los fundamentos que Dios puso para la humanidad, siendo uno de estos precisamente la institución del matrimonio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra santa. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de escuchar su lectura. Y ahora nos permites escuchar la exposición de tu santa palabra. Padre, rogamos por el predicador. Perdona sus pecados, que son muchos. Y concédele, Señor, la gracia de predicar tu palabra con sencillez, claridad, pero sobre todo con fidelidad. Y rogamos por cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, escuchar con reverencia, con respeto, con temor y temblor la exposición de tu palabra. Y pedimos que por obra de tu Espíritu Santo podamos creer y podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha notado usted algo muy interesante en las Sagradas Escrituras? ¿A qué me refiero? Me refiero a que la Biblia comienza y termina con un matrimonio. ¿Lo ha notado usted? Al principio de la Biblia tenemos un matrimonio y al final de la Biblia tenemos otro matrimonio. Génesis nos habla del primer matrimonio y Apocalipsis nos habla del verdadero matrimonio, es decir, el matrimonio entre Cristo y su iglesia. El matrimonio, entre otras cosas, fue instituido para ilustrar precisamente la relación de Cristo con la iglesia. Ahora bien, el matrimonio, amados hermanos, es instituido por Dios, como nos dice el relato de creación del libro de Génesis, específicamente el segundo relato de creación, donde nosotros podemos ver cómo Dios instituye el matrimonio. Y este relato afirma la bondad del matrimonio, es decir, que el matrimonio es bueno, que el matrimonio es algo bueno. Ahora bien, ¿qué es el matrimonio? ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Tim Keller, en su libro El significado del matrimonio, nota que una de las creencias más ampliamente sostenidas en nuestra cultura el día de hoy es que el amor romántico es bien importante para tener una vida plena, pero que el amor romántico casi nunca dura. Bueno, otra creencia relacionada con lo que acabo de decir, dice Keller, es que el matrimonio debiera estar basado en amor romántico. O sea, note qué dice la cultura. La cultura dice que el amor romántico prácticamente es indispensable para vivir una vida plena. O sea, la gente vive con esta idea: si hallo amor romántico, entonces seré feliz. Y entonces muchos viven con esa idea de que hallar un romance es llegar a ser una persona plena. Pero la cultura también dice, aunque el amor romántico es importante para una vida plena, el amor romántico casi nunca dura. De hecho, algunos estudios publicados recientemente dicen que el amor simplemente, o este sentimiento que llamamos amor romántico,
Pues simplemente es el producto de la interacción de los químicos que tenemos en el cerebro, ¿no? Y entonces dicen estos estudios que, bueno, las hormonas asociadas con este sentimiento su efecto dura más o menos unos 4 o 5 años. Entonces a los 4 o 5 años, como dijera el profeta, el amor acaba. Lo que fueron cintas blancas se vuelven cadenas y el amor acaba, ¿no? Bueno, eso es lo que la cultura dice y lo que científicos afirman. Bueno, ahora, entonces, a pesar de que la cultura dice que el amor es necesario en una vida plena, el amor romántico, dice el amor romántico casi nunca dura. Y tomados juntos o tomadas juntas estas creencias o estas convicciones, pues esto conduce a la conclusión entonces de que es una crueldad entonces hacer que la gente se comprometa a una conexión con otra persona para toda la vida después de que el gozo romántico inevitablemente se desvanece. ¿No es verdad que eso es lo que la cultura dice? Oye, es una crueldad hacer que dos personas que ya no sienten nada el uno por el otro tengan que estar juntos. Eso es lo que la cultura enseña. Y Keller añade entonces que en un agudo contraste con la cultura, la Biblia enseña que la esencia del matrimonio no es el amor romántico. No me malentienda. No es que el amor romántico no tenga un lugar apropiado dentro del matrimonio, pero la esencia del matrimonio no es el amor romántico, sino un compromiso sacrificial con el bien o por el bien del otro, de la otra persona. En nuestra cultura, cada vez más el matrimonio ha llegado a ser una transacción comercial, una transacción de consumo. Ha llegado a ser una relación consumista. ¿Y qué es una relación consumista? Bueno, usted lo sabe. Una relación consumista es aquella relación que dura siempre y cuando el vendedor supla tus necesidades a un costo aceptable para ti. Eso es una relación, de consumo. Siempre y cuando este vendedor esté supliendo mis necesidades a un costo aceptable para mí, la relación con este vendedor dura. Sin embargo, por supuesto, usted lo sabe, cuando la tienda que está en la otra esquina empieza a ofrecer mejores precios que esta otra tienda, vamos a decir algo por el estilo, como ejemplo, digo algo así por el estilo, perdón, como ejemplo, piense cuando Bodega empieza a cobrar más caro, nos cruzamos a Soriana, ¿no? Y cuando Soriana vende más caro, pues nos cruzamos a Bodega. Esa es una relación de consumo. Si tal o cual restaurante vende los tacos más baratos que este otro, no importa que sea nuestro amigo, no importa que hayamos estado yendo a ese mismo restaurante por años y años, lo siento, pero aquí está más rico y más barato. Esa es una relación de consumo. Ahora, en esta clase de relación, las necesidades del individuo son lo más importante, o es lo más importante. Más importante, por supuesto, que las necesidades de la otra persona y más importante que la relación misma. O sea, si mis necesidades no son suplidas a un costo aceptable para mí, pues no me importan tus necesidades. Primero están las mías. Y como Keller también nota en su libro El significado del matrimonio, la cultura occidental contemporánea, en esta cultura en la que estamos viviendo, el modelo de consumo o modelo consumista cada vez más caracteriza
a la mayoría de las relaciones. El día de hoy permanecemos conectados a personas o con personas solamente si ellas suplen nuestras necesidades particulares, como dije, a un costo aceptable para nosotros. Pero en la Escritura tenemos nosotros un entendimiento fundamentalmente diferente del matrimonio. En la Biblia, en la palabra inspirada, inerrante e infalible de nuestro Dios, y específicamente en nuestro texto, espero que tenga usted Génesis 2 frente a usted, nuestro texto Génesis 2, 18 al 25 y más particularmente Génesis 2, 22 al 24. En nuestro texto nosotros vemos que el matrimonio, primero que nada, no es una mera institución humana, no es un mero contrato social. El matrimonio no es un arreglo de compañía, es mutuamente benéfico para ambos. El matrimonio esencialmente es un pacto. Nos hicimos esta pregunta: ¿qué es el matrimonio? ¿Cuál es la esencia del matrimonio? El matrimonio en esencia es un pacto. El matrimonio fundamentalmente es un pacto. Ahora, esto es lo que aquellos de nosotros que estamos casados, que estamos aquí obviamente, esto es lo que nosotros tenemos que entender y creer. Y los que todavía no están casados y que tal vez en la providencia de Dios vayan a casarse algún día, esto es lo que también ustedes deben de entender. Y eso es lo que todos nosotros como cristianos debemos entender. ¿Por qué? Porque la cultura continúa menospreciando el matrimonio, despidiendo el matrimonio, rechazando el matrimonio como una institución arcaica que está pasada de moda, que está fuera de sintonía con los tiempos en los que estamos viviendo. Por otro lado, en la cultura nosotros encontramos ideas como: no necesito una pieza de papel para decir que yo te amo. No necesitamos una pieza de papel, un pedazo de papel no va a decir cuánto nos amamos. Y algunos también dicen: no, el matrimonio es la tumba del amor. Vaya, ¿quieres arruinar el amor? Cásate. Estas y otras ideas recibimos todos los días a través de los medios, en conversaciones con amigos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en conversaciones con personas que han estado casadas o que están casadas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todas esas ideas culturales y de otras más, por supuesto, como cristianos nosotros debemos honrar el matrimonio. La carta a los Hebreos en su capítulo 13 dice: honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio sea tenido en altísima estima. Como cristianos nosotros debemos honrar el matrimonio, porque el matrimonio, como hemos dicho, fue instituido por Dios. Y nosotros entonces, hermanos, debemos ver el matrimonio como un pacto para toda la vida entre una mujer y un hombre, porque Dios lo instituyó como tal en la creación. ¿Cómo debemos ver el matrimonio como cristianos? Como un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer, porque así Dios lo instituyó en la creación. ¿Y cómo nos enseña este pasaje, Génesis 2, particularmente 22 al 24, esta verdad fundamental acerca del matrimonio? Bueno, lo hace resaltando dos aspectos, por lo menos dos aspectos que yo quiero mencionar esta mañana con respecto al matrimonio como un pacto. Primero, lo obvio: el matrimonio
es presentado en Génesis 2, 22 al 24 y en toda la Escritura como un pacto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos versículos 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, hemos hablado en otros sermones acerca de la vocación del hombre, y el hombre tiene una vocación social. Y el matrimonio es precisamente la vocación social primaria, pero no la única, a través de la cual el hombre cumple, por supuesto, el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Vaya, para clarificar, nosotros aún no casados podemos nosotros cumplir con ese mandato mediante la reproducción espiritual, es decir, mediante el evangelismo podemos engendrar hijos e hijas espirituales. Entonces el matrimonio es, por supuesto, la vocación social primaria, pero no la única, a través de la cual cumplimos ese mandato. Ahora bien, el matrimonio es la relación de pacto más profunda entre un hombre y una mujer. Tenemos nosotros diferentes relaciones con hermanas, con amigas, con mamás, con hermanas en Cristo. Pero la relación más profunda entre un hombre y una mujer es la relación de matrimonio. La relación de pacto más profunda es la relación de matrimonio. Ahora, ¿cómo podemos ver que el matrimonio es presentado como un pacto y no nada más como un arreglo social en la Escritura? Bueno, note usted el lenguaje que usa aquí Moisés cuando dice que hombre y mujer llegarán a ser una sola carne. Una sola carne. Ahora, mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha predicado, mucho se ha enseñado acerca de esta expresión una sola carne, y sobre todo en reuniones de matrimonios, conferencias para matrimonios, etcétera. Una sola carne todo el tiempo. Pero ¿qué quiere decir una sola carne? La verdad de las cosas es que simplemente esta expresión significa que dos personas llegan a ser miembros de una familia. Miembros de una familia. Vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y note, por favor, cuando Adán ve a Eva por primera vez, él dice este poema: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué es lo que Adán estaba diciendo? Bueno, simplemente esto es lenguaje, es una expresión para membresía en una familia. Vaya, lo que sucede ahí es que estas dos personas, Adán y Eva, que no eran naturalmente miembros de una familia o de la misma familia, llegan a ser familiares, llegan a ser miembros de una familia. En otras palabras, esto también se reafirma en el lenguaje de, por tanto, dejará, versículo 24, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. En otras palabras, llegarán a ser miembros de la misma familia. ¿Cómo creas una familia a partir de dos personas que naturalmente no son miembros de una familia, que no son familia, que no están relacionados, que no son carne de carne y hueso de hueso? ¿Cómo creas una familia a partir de dos personas que naturalmente no son familia? La respuesta es por medio de un pacto. Por medio de un pacto. Y precisamente el matrimonio es un pacto entre dos personas que naturalmente no son familia y que mediante un juramento público llegan a ser una familia.
Y pacto es la manera principal en la que la Biblia presenta el matrimonio. Por ejemplo, podemos ver Malaquías 2:14. Yo le pido que de hecho ponga ahí una marquita en Malaquías porque vamos a referirnos a este pasaje otra vez. Muy fácil de encontrar. Malaquías es el último libro antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:14 dice así, hablando acerca del divorcio y por qué Dios odia el divorcio, dice: mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. En otras palabras, porque Dios fue testigo. Dios fue testigo entre ti y la mujer de tu juventud, es decir, tu esposa, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? La mujer de tu pacto. ¿Cómo describe el matrimonio? Como un pacto, la mujer de tu pacto. Proverbios 2:17. Hablando de la mujer adúltera, como dirían las hermanas mayores aquí, la mujer de cascos ligeros, ¿no? La mujer adúltera, dice así el escritor de Hebreos en Proverbios 2:17, así la describe, así describe a esta mujer. Dice así: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida ¿de qué? Del pacto de su Dios. ¿De qué pacto está hablando? Del matrimonio. Del matrimonio. Abandonar el matrimonio, dice el escritor de Hebreos, es abandonar el pacto hecho delante de Dios y con Dios, como veremos. Así que el matrimonio es una relación elegida que uno elige, no es una relación natural, es una relación que uno elige, a la que uno elige entrar. Por cierto, creo yo que a ninguno de los casados aquí lo amenazaron para entrar a ese matrimonio, ¿verdad? Creo. Bueno, y esta relación elegida crea una relación que es análoga a la relación natural. Este es un pacto sellado con un juramento. ¿Dónde vemos ese juramento? En Génesis 2. ¿Dónde? Bueno, en lo que Adán dice. Cuando él ve a Eva, versículo otra vez, vea usted por favor aquí en la escritura, en Génesis 2, en versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí, este es un poema, ciertamente, pero ¿sabe qué? Esto que Adán dice en realidad son sus votos matrimoniales. Son sus votos matrimoniales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede allí? Adán básicamente está diciendo: yo, Adán, te tomo a ti, Eva. ¿Por qué? Porque Adán está diciendo: yo reconozco a esta, ahora la reconozco y la recibo como hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ella ahora es mi familia. La recibo como mi familia. Ese es el voto matrimonial de Adán. Ahora, esto es reforzado por lo que después leemos en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. La palabra unir ahí es una palabra usada en el Antiguo Testamento una y otra vez para referirse a una relación de pacto. Esta palabra, veremos un poco más adelante, precisamente representa la esencia del matrimonio. Esta promesa, este voto de unirse a esta persona. Bueno, así entonces podemos ver que se nos presenta el matrimonio en Génesis 2 como un pacto. El lenguaje de dejar y unirse, sobre todo de unirse, es un lenguaje pactal. Significa unirte a alguien a través de un pacto, a través de una promesa que te enlaza a esa persona a través de un juramento. Ahora bien, eso es lo primero que encontramos. El segundo aspecto que es resaltado aquí,
Y por cierto, luego veré algunas implicaciones y aplicaciones. El segundo aspecto es que el matrimonio es presentado, sí, como un pacto, pero es presentado como un pacto delante y ante y con Dios. Es un pacto ante Dios. Bueno, el matrimonio tiene dos aspectos, un aspecto horizontal y un aspecto vertical. El aspecto horizontal obviamente tiene que ver con la relación entre los esposos. Y la cultura, si acaso, tal vez considere este pacto hecho entre un hombre y una mujer. Tal vez. Cada vez menos, esa es la realidad. Pero el otro aspecto esencial del matrimonio es que el matrimonio tiene una dimensión vertical. ¿Por qué razón? Bueno, cuando Dios instituyó el matrimonio, cuando se realizó la primera ceremonia nupcial, que eso es lo que realmente tenemos en Génesis 2, 22 al 24, una ceremonia nupcial en la que dos personas que no son familia llegaron a ser una familia. Ahí Adán, como dije, hizo sus votos matrimoniales, pero esos votos fueron hechos en presencia de Dios como testigo. En presencia de Dios como testigo. El matrimonio no solamente es horizontal, sino vertical. De hecho, el aspecto vertical es primario. ¿Por qué? Porque es un pacto hecho primero que nada con Dios, ante Dios. Y por lo tanto, este pacto es un pacto solemne. Un pacto hecho sí con el cónyuge, pero primariamente con Dios. Por esta razón, en la ceremonia tradicional en la iglesia, los contrayentes, como se les llama, o mejor dicho, debería ser los pactantes, no tanto los contrayentes, sino los pactantes, ambos están mirando al ministro. Y el ministro, actuando en representación de Dios, les hace preguntas y les pide entonces hacer un pacto delante de Dios. Quizá recuerda usted Malaquías 2:14. Ahí Malaquías dice: porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hiciste tus votos, Dios estaba presente como testigo. Y tus votos principal y primariamente y antes que nada fueron hechos delante de Dios y con Dios. Marido, esposo, hiciste una promesa ante Dios y a Dios de unirte a esta mujer. Mujer, esposa, usted hizo una promesa ante Dios, con Dios, de unirse a ese cónyuge, a ese esposo. Proverbios 2:17. Hablando de la mujer que es adúltera, dice que abandona el pacto de su Dios. Abandona el pacto de su Dios. Es decir, abandonar el matrimonio es abandonar un pacto hecho con Dios. El hecho de que Dios sea testigo aquí es consistente con la manera en que los pactos eran hechos en el Antiguo Testamento. Normalmente, si usted lee, siempre Dios es testigo. A veces ponía al cielo y a la tierra como testigos, pero Dios siempre es testigo en los pactos que se hacen en el Antiguo Testamento. El pacto es un pacto público. El matrimonio es una institución pública a la que dos personas están dispuestas a entrar. El matrimonio no es un asunto privado y personal, por supuesto que no. Vaya, por eso es que la ceremonia pública es apropiada, porque ahí esas dos personas públicamente, con Dios primero como el testigo principal y con la iglesia, o en el caso del registro civil, con las personas ahí como testigos, hombre y mujer, marido y mujer, esposo y esposa, se comprometen, hacen un pacto
de dejar padre y madre y unirse a su cónyuge, esposo o esposa, según sea el caso. Unirse a su esposo y esposa para llegar a ser una sola carne, es decir, una familia, una nueva familia. Dicho sea de paso, esa es una de las causas principales por las que fracasan muchos matrimonios. Porque aquel sigue siendo hijo de mami y porque ella, cada vez que hay un problemita, ahí corre a casa de su mamá a refugiarse. No están dispuestos a dejar padre y madre. No están dispuestos todavía a ver a su esposo o a su esposa como su familia. Y a veces la esposa dice, antes de tenerte a ti, tuve madre. Pero ¿sabe usted? En la visión bíblica, tu esposa es tu familia primaria, tu esposo es tu familia primaria y está antes, ahora, que tus padres. Con esto no estoy diciendo que no debes honrar a padre y madre, pero está en la psique del mexicano así como que muy entretejido aquello de la madre, ¿no? Y aquel antes de ir a su casa, primero pasa con mamá. ¿Qué hiciste de comer, mami? ¿No? Y bueno, ok. Hay algunas implicaciones de todo esto, algunas implicaciones. Y aquí citando a Keller en el significado del matrimonio, fíjense, algo muy importante. Está muy de moda, como decía, en la cultura, aquello de no necesito una pieza de papel. ¿Para qué vamos a casar? No es pedazo de papel, no dice cuánto nos amamos, no necesitamos un pedazo de papel. Oiga usted esto. Y ustedes que no están casados, oigan esto. No lo sé, pero si alguno aquí estuviera en una relación de unión libre, escuche esto. Hacer un voto público, un voto matrimonial público a otra persona, es un enorme acto de amor en sí mismo. Alguien que dice, te amo, pero no necesito casarme contigo, quizá de hecho está diciendo, no te amo lo suficiente para dejar a un lado mi libertad por ti. O sea, mi amor por ti todavía no ha llegado al nivel de matrimonio. Eso es lo que esa persona está diciendo de hecho. Sí te amo, pero no lo suficiente como para casarme contigo. Bueno, escuchen esto y vamos a regresar a este punto en un sermón posterior, pero otra implicación es que los votos no son una declaración del amor presente, sino una promesa de amor futuro. Los votos no son una declaración del amor presente, sino una promesa de amor futuro. Una boda no debiera ser una celebración primariamente del amor presente, de cuánto amor siente en ese momento. Pero en una boda, una pareja está ante Dios, ante sus familias y ante las principales instituciones de la sociedad para prometer que van a amarse el uno al otro en el futuro sin importar de sentimientos fluctuantes, cambiantes o circunstancias externas cambiantes. En otras palabras, como he sido pastor por 30 años más o menos y he tenido el privilegio de acompañar a algunas parejas en su peregrinaje hacia el matrimonio. Y casi invariablemente estas parejas declaran su amor el uno por el otro. Y piensan que el matrimonio se trata de cuán enamorados están en ese momento. Que lo que se necesita para el matrimonio es estar enamorado en ese momento. No me malentienda, por supuesto que eso es importante. Pero ante todo, la boda no es, ay mira, qué enamorada se veía ella. Pregúntele 10 años después. Ay, destilaban amor,
pero derretían con ese amor el uno por el otro. Una boda no es una declaración de te amo ahorita. En ese momento estamos intoxicados de amor. Estamos así como que con una sensación electrizante, ¿no? No hay nadie que amemos más que esa persona. Estamos cautivados, estamos embobados. No hay nada de malo con eso. Pero la boda no es una celebración de ese amor presente, es una promesa. Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer sin importar qué es lo que pase, sin importar que tenga un accidente en la misma luna de miel y quede paralítico para toda la vida. Sin importar que aquella que le decías chulita ahora parece chuleta. Sin importar que aquel quede calvo y chimuelo. Sin importar qué es lo que suceda. Amados hermanos, miren, hay dos tendencias en la cultura. Y las tendencias son estas. Quizá porque en el pasado el matrimonio se veía más como deber, como un deber social. Hable usted con alguna de las hermanas mayores y pregúntele si estaba ella electrizada de amor cuando se casó. Era más bien visto como un deber social. Y el amor romántico era cosa secundaria. No estoy diciendo que eso sea correcto. La cultura ha ido al otro lado y ahora ve el matrimonio, como dije, como un asunto de amor romántico que implica ningún deber. ¿Por qué? Porque lo que la cultura ha hecho es poner el carruaje antes que el caballo. Y no conozco ningún lugar, iba a decir algo, pero mejor no lo diré. No conozco ningún lugar donde el carruaje se ponga antes que el caballo. Pero esto es lo que la cultura ha hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la cultura ha hecho lo siguiente: poner el amor romántico en primer lugar y luego el compromiso. De tal manera que cuando ya no siento amor por esta persona, de tal manera que cuando yo no me siento enamorado, pues no tengo por qué seguir contigo. Es una crueldad que nos condenen a vivir cuando ya no sentimos nada el uno por el otro. Se acabó la química, se acabó la emoción. ¿Para qué seguimos juntos? ¿Para qué estar tú conmigo? Mira, no tiene caso. Eso es lo que la cultura dice. Pero en la perspectiva bíblica, el compromiso va antes que el sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque de los dos, ¿sabe cuál es más difícil de mantener? Los sentimientos. Mire, aquellos que están en unión libre saben esto. Y ya tenemos un sermón sobre el sexo en el matrimonio en esta serie o subserie. Pero cuando estamos en unión libre, todo es performance. Hay que impresionar al otro. Hay que mantener viva la llama, ¿no? Hay que mantenerlo emocionado para que pues no se vaya, porque nada lo enlaza a mí, nada le ata a mí, no hay nada. Entonces todo se trata de performance, de desempeño sexual, romántico. Siempre ella está como catálogo de Victoria's Secret para él. En cambio, en el matrimonio, el esposo tiene esta imagen de su esposa y deseando llegar a su casa para ver una modelo de Victoria's Secret, y lo que encuentra es que ella está en una camiseta toda manchada de vómito del bebé, despeinada, etc. Entonces, el asunto es que la cultura dice: cuando ya no hay este sentimiento, puedes deshacer el compromiso. Pero el matrimonio, ante todo,
La boda es una promesa, te voy a amar. Te voy a amar, seas rico, seas pobre, seas delgado, seas gordo, seas guapo, seas feo, tengas pelo, seas calvo, tengas dinero, no tengas dinero, puedas desempeñarte o no sexualmente, te voy a amar. Y amar es más que un sentimiento, es una decisión. Usted lo sabe, casado, usted lo sabe. Estoy seguro que en algún momento usted despertó antes que su cónyuge, miró al otro lado de la cama o de la hamaca y dijo, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Hay días que usted siente, ¿para qué estoy viviendo con esta persona? Hay días que usted entonces no siente en lo absoluto, hasta le cae mal. La toca y ay, le cae mal, no lo aguanta. Y viceversa. Pero es ahí cuando uno tiene que recordar qué es lo que prometió al Señor. Y entonces uno tiene que empezar a hacer actos de amor y servir y buscar el bien de mi cónyuge. Poner a mi cónyuge antes que a mí. ¿Y sabe qué? Eventualmente el sentimiento va a regresar. Eventualmente el sentimiento va a regresar. Maridos, amen a sus mujeres, dice el apóstol Pablo. Pero Pablo, tú no conoces a mi esposa, ama a tu mujer. Pero es que ama a tu mujer. Pero es que tú ama a tu mujer. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, amados hermanos, en la cultura, el asunto es, si no me siento enamorado, no tengo por qué seguir casado. Eso es lo que la cultura dice. Pero en la Biblia el matrimonio es un pacto hecho delante de Dios. Ahora bien, hemos visto dos perspectivas del matrimonio. Una viene de la cultura. Obviamente hay mucho más que decir. Y tendremos algunos otros sermones sobre el matrimonio. Y aún así no vamos a terminar de abordar este asunto. Pero esta perspectiva que viene de la cultura nos dice que el matrimonio se basa en amor romántico. En sentimientos de amor romántico. Es decir, en la cultura nosotros tenemos cada vez más esta perspectiva predominante, una perspectiva consumista del matrimonio. Estaré contigo siempre y cuando me satisfagas. Estaré contigo siempre y cuando suplas mis necesidades. Estaré contigo siempre y cuando el costo sea aceptable para mí. Pero en la Biblia tenemos una perspectiva diferente. El matrimonio es un pacto, porque Dios instituyó el matrimonio como un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Es como los cristianos debemos ver el matrimonio. Déjeme contarles de B.B. Warfield, un teólogo, pastor, de los grandes teólogos. Él se casó. Hay varias versiones de la historia. Una de estas nos dicen que en la misma luna de miel su esposa tuvo un accidente y quedó paralítica del cuello hacia abajo. Imposible para ellas hacer algo por su esposo, tener relaciones sexuales, cocinarle, servirle, etc. Nos dice la historia que este hombre se dedicó a cuidar a su esposa y aún pidió que arreglaran su horario de la universidad y del seminario para poder estar con su esposa, para cuidarla todos los días, como él prometió. Cuando nos casamos creíamos estar enamorados, pero 20 o 30 años después, quizás estamos empezando a entender qué es amor realmente.
Una cosa es que tu novia esté muy enamorada de ti antes de casarse, y otra es que esté enamorada de ti después de que te conoce más, de que ya sabe tus defectos y tus fallas y tus incongruencias. Así entonces, hermanos, el matrimonio es una promesa de amor futuro, no una celebración del amor presente. Bueno, comencé diciendo que la Biblia empieza y termina en matrimonio. El primer matrimonio y todos los demás después de este fueron creados, el matrimonio fue diseñado, entre otras cosas, ultimadamente para apuntar al verdadero matrimonio, al matrimonio supremo, al matrimonio último entre Cristo y la iglesia. ¿Y sabe usted? Nosotros, la esposa, fuimos infieles, quebrantamos el pacto, fuimos desleales, fuimos adúlteros, repetidamente adúlteros, infieles a nuestro Dios. Y aún así, nuestro Dios, nuestro esposo, guardó su promesa del pacto. Aún así, nuestro esposo guardó sus votos matrimoniales. Y lejos de desecharnos, y lejos de destruirnos, envió a su Hijo Jesús para pagar por todas nuestras infidelidades, para poder recibirnos otra vez, para lavarnos con su preciosa sangre de toda nuestra impureza, de todas nuestras fornicaciones y adulterios espirituales, para lavarnos y algún día presentarnos ante Él mismo como una esposa radiante y pura, vestida de lino fino, blanco, puro y resplandeciente. El matrimonio ultimadamente fue diseñado para contar esa historia. Un hombre y una mujer deben permanecer casados, porque el matrimonio es mucho más grande que él y ella, que sus necesidades o las necesidades de él o de ella, según lo vean. Como dijera alguien, permanecer casados no se trata de permanecer enamorados. Eso es importante, no me malentienda, hay que cultivar ese amor romántico. Pero permanecer casados, ante todo, se trata de permanecer fieles a un pacto hecho con Dios. De dejar padre y madre, de unirnos a alguien que no era nuestra familia, para que esa persona llegue a ser nuestra familia primaria. Y en el matrimonio prometemos que hemos de amarle sin importar qué es lo que pase. ¿Podemos hacer esto solos, hermanos? No. ¿Podemos nosotros vivir de esa manera? No. Pero hay gracia para los esposos en Cristo. Y hay gracia para las esposas en Cristo. ¿Hemos fallado? Sí. ¿Unos más que otros? Sí. Pero para todo esposo y para toda esposa quebrantado y quebrantada, hay restauración en Cristo Jesús. Quizá has quebrantado tus votos matrimoniales. Hay perdón en Cristo Jesús. Quizá no has sido la esposa que debes ser. Hay restauración en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo podemos encontrar en esta mesa la fuerza, la gracia espiritual para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Los no creyentes que están aquí pueden llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y pueden llegar entonces a entrar a esta relación de matrimonio entre Dios y su iglesia y conocer a Dios como el verdadero esposo. No importa cuál sea tu estatus matrimonial, en Cristo tienes al verdadero esposo, al esposo fiel que te amó tanto y dio su vida por ti. Conoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Amén.